el sector de la consultoría estratégica no es muy conocido, ¿no? Y es mucha, yo entiendo, a veces cuesta entenderlo, ¿no? En el fondo somos como asesores de alta dirección, asesores de los CEOs, de los comités de dirección, en problemas de mucha envergadura. Lo que vemos es que la tecnología está, pero si tú de verdad quieres diferenciarte de la tecnología al EBIT, llegar al EBIT o al EBITDA, al impacto, ¿no? Que es lo que al final quiere un CEO, la clave es aplicar esa tecnología a tus datos, no a los datos que están en la red, a tus datos. Hola a todos y bienvenidos a este tercer episodio de Personats, el podcast del periódico de la publicidad impulsado por Villa by GeoQ, donde no solo hablamos de marketing, sino que hablamos también de consumidores y de todo lo que como industria nos impulsa a seguir innovando. Antes de comenzar, queremos agradecer a Tubitub por cedernos este espacio y por todo el trabajo que hacen detrás de cámaras y por hacernos sentir como en casa. Así que muchísimas gracias. Y pues, sin más dilación, en el episodio de hoy tenemos un invitado muy especial que es conocido por su participación activa en sectores como la tecnología, la movilidad y la consultoría. Además, es socio en A.T. Kearney, una de las consultoras estratégicas más prestigiosas a nivel internacional. Y además, debido a este rol, siente un especial interés por la innovación empresarial y estratégica. Así que bienvenido, Luis López. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Encantado por mi lado. También tenemos con nosotros, como es habitual, a una persona muy especial en este podcast, que es un verdadero experto en estrategia, data y tecnología, y es Pablo Berraondo, Chief Strategy Officer en Villa by GeoQ. ¿Qué tal? Gracias, Hola Pablo, Lara. ¿cómo Hola, ¿qué estás? tal? Muy bien. Pablo, Encantado de estar con Luis. a ti te tenemos un poco más conocido, así que Luis, cuéntanos tú, ¿cómo llegas a ser socio en Kearney? Pues a ver, yo soy ingeniero industrial y bueno, hice industriales aquí en Madrid y el último año me fui a Inglaterra a hacer Erasmus y empecé a trabajar en Cemex, que es una empresa cementera, pero ya el Erasmus a mí me abrió mucho los ojos. Yo pues eso, era muy ingeniero y entonces ya durante el Erasmus pues me hablaron del mundo de la consultoría, de la banca de inversión, de otras opciones que hay para los ingenieros y me llamó mucho el tema de la consultoría, ¿no? Me gustaba mucho el tema de pues ayudar a clientes en problemas diversos, que un día son uno, otro día otro, y además trabajar mucho en equipo con gente de mucho talento, ¿no? Que en principio en consultoría siempre hay gente pues con mucha ambición, con muy buena formación, etcétera, ¿no? Entonces yo ya durante el Erasmus me obsesiono, entre comillas, con que quiero hacer consultoría, empiezo a aplicar a las grandes consultoras de negocio, estrategia, me tarda en salir y por eso empiezo en Cemex, en el sector del cemento, pero aquello de Cemex me confirma que yo no quería ser ingeniero. O sea, según llegué, enseguida vi que no, que era muy, o sea, en una semana estaba todo controlado y había poco dinamismo, pocas opciones de crecimiento. Y nada, seguí insistiendo y ya en cuestión de meses me salió la oportunidad. Y bueno, me vine a Madrid, empecé en Kearney, empecé al nivel más bajo, que era analista. Y bueno, pues en 17 años he ido creciendo por toda la pirámide y hace año y medio pues me nombraron socio. Y bueno, pues para mí la verdad es que fue una gran felicidad porque había sido toda una carrera profesional aspirando, ¿no? Con una ambición muy fuerte para llegar a socio y bueno, ahí lo conseguí, ¿no? Y, ¿Y te especializas en algún sector o en algún tipo de proyecto en específico? sí, a ver, yo estos 17 años, es verdad que dentro de Kearney he trabajado en varios sectores, con clientes de diferente tipo. Ujú. Em, si lo tuviese que resumir, he tenido varios años dedicado al sector de las telecomunicaciones, he trabajado varios años en el sector farmacéutico, pero ahora me centro más en el sector industrial, ¿vale? Trabajo mucho en la industria ferroviaria, de aeroespacial y de defensa. Pero siempre el denominador común han sido las operaciones, los modelos operativos, ¿vale? La optimización de los modelos operativos, de las cadenas de suministro extremo a extremo, ¿no? Ese es un poco a lo que me La línea, dedico, ¿no? la línea. Y en tu día a día, ¿hay algún tipo de enfoque que definas o que sea tu modus operandi, digamos? O sea, nosotros al final que es el sector de la consultoría estratégica no es muy conocido, ¿no? Ujú. Y es mucha, yo entiendo, a veces cuesta entenderlo, ¿no? En el fondo somos como asesores de alta dirección, asesores de los CEOs, de los comités de dirección, en problemas de mucha envergadura, en asesores en grandes transformaciones que quieren acometer, con una base técnica importante. Y bueno, que siempre las abordamos con unos ingredientes que son muy comunes, que es bueno, pues, equipos de mucho talento,
mucho trabajo en equipo, mucha colaboración y muy estrecha con el cliente. Bueno, metodologías muy trabajadas a lo largo de los años. Y bueno, esa es un poco la La forma de dinámica. abordarlo. Sí, eso Os es. ganáis un poco la vida justo con lo que quiere evitar la gente, ¿no? Que son los, Eso que son los problemas, ¿no? Es verdad, ¿no? Hay mucha gente que totalmente. quiere esquivarlos constantemente y Sí, vosotros, sí, allá donde hay un problema. sí. Y además suelen ser, a ver, suelen ser problemas nada fáciles. Ujú. O sea, no te llaman para lo fácil, te llaman para grandes transformaciones, grandes movilizaciones, temas complejos. Por ejemplo, o sea, ¿qué tipo de Pues, desafíos? por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando con un fabricante de trenes en transformar una red operativa de 100 talleres por el mundo, ¿no? ¿Cómo puedes aumentar la eficiencia? ¿Cómo pueden comprar mejor los suministros? ¿Cómo pueden gestionar mejor los inventarios? Y acabas aprendiendo muchas veces que el gran reto es la movilización de la gente. O sea, no es tanto el saber la teoría de los inventarios, la teoría de las compras, que sí que hay que saber lo que tal, pero es cómo movilizas a la gente, cómo convences que hay que moverse de un estado a otro, cómo pues convences de que hay que hacerlo y consigues que ellos en el día a día pues lo hagan, ¿no? Y Para, bueno, o sea, para eso imagino que al final tendréis que tener un conocimiento súper profundo de las organizaciones, de sí, los consumidores a los que os dirigís. sí. ¿Utilizáis estos enfoques etnográficos o cualitativos para estas decisiones? O sea, lo que usamos mucho es el dato. O sea, yo lo que en concreto yo creo que, o sea, datos en general. Hoy día la manera de hacer consultoría está cambiando una barbaridad. O sea, ya no son estudios que quedan en PowerPoint. Ahora mismo los grandes proyectos de consultoría se va con un ecosistema de socios, pues que muchas pueden ser antiguos directivos o pueden ser startups que tienen un activo que es un dato Ujú. o que tienen algo diferencial. Y la verdad es que con el dato puedes hacer magia, puedes hacer verdadera magia, porque nosotros como leemos ahora todo este tema de la tecnología, lo que vemos es que la tecnología está, pero si tú de verdad quieres diferenciarte de la tecnología a Levit, llegar a Levit o a Levitda, al impacto, ¿no? Que es lo que al final quiere un CEO, la clave es aplicar esa tecnología a tus datos, no a los datos que están en la red, a tus datos, ¿no? Es por eso, porque yo creo, por ejemplo, cuando he oído las soluciones que tenéis vosotros, Pablo, las veo muy potentes. O sea, si una compañía coge ese dato y le mete la inteligencia artificial, pero no, se la mete a ese dato concreto, ahí sí que se puede hacer magia, se puede innovar. Y vemos también que, o sea, que nosotros siempre decimos que el reto son dos cosas, el dato y las personas, no la tecnología. La tecnología ya está disponible. Hace falta, la clave es el acceso al dato, a un dato de calidad, y luego las personas, ¿no? ¿Cómo haces la gestión del cambio? O sea, porque es que en muchas organizaciones esta nueva forma de trabajar pues requiere pues que ellos hace falta formarles, hace falta crear una nueva capacidad, nuevas capacidades en los equipos y hace falta redefinir los roles. Es que a lo mejor el rol de un comprador, pues ahora con esta tecnología o de un comprador de publicidad con toda esta tecnología y con este dato es diferente, ¿no? Entonces ahí hay mucho cambio, ¿no? Y 17 años que llevas en el sector, la resistencia al cambio, que eso yo creo que es muy humano y Sí. eso no va a acabar jamás. ¿Pero tú has visto que se ha venido definiendo de otra manera en los últimos tiempos? ¿O sigue siendo igual que al principio, la gente es igual de resistente al cambio, independientemente de la tecnología o de lo que le esté obligando a pivotar o a moverse? O sea, yo creo que la gente es igual al cambio, pero es que el cambio se está acelerando tanto. O sea, ya les viene tanto cambio en las organizaciones por tantos lados, por el dato, por la tecnología, por el entorno, ¿no? Geopolítico, macroeconómico, etcétera, que sí, o sea, es verdad que en muchas organizaciones lo que nosotros siempre decimos, te encuentras una resistencia pasiva, que es la peor de las resistencias ¿Por qué? al cambio, porque o sea, si tú llegas a un gran programa de transformación, ¿no? A una organización y vamos a trabajar de otra manera, vamos a cambiar las formas y la gente te confronta, pues mira, ya sabes a qué te enfrentas, ¿no? Pero hay otra manera de hacer resistencia al cambio, es la resistencia pasiva, que es, bueno, yo no digo nada, pero arrastro los pies, Yeah. te pido una reunión y esta semana no y te la retraso a otra y te voy ganando tiempo, tal, y eso al final es lo que te mata, lo que te mata. Has abierto un melón muy interesante porque en nuestro capítulo anterior hablamos mucho o nos autoechábamos en cara en el sector de la publicidad y del marketing de que nos hemos alejado de la cuenta de resultados. Ya. Entonces, la palabra EBITDA en nuestro sector suena a chino, la gente tiene muchos que ir a buscarlo a la inteligencia Sí. artificial a ver qué significa, ¿no? En cambio, vosotros, además de con los problemas, os casáis directamente con el EBITDA. Aquí no hay escapatoria
posible. Es obsesión por el EBITDA. O sea, al final, lo que quiere un CEO, lo que quiere un fondo, que son los que se están convirtiendo dueños de las empresas en nuestro país, es esa métrica. Entonces, el camino, nosotros siempre decimos, por ejemplo, cuando conocemos a alguien que es experto en inventarios, decimos, ya, pero tú sabes mucho de gestión de inventarios, pero ¿cómo llegas de la buena gestión de inventarios al EBITDA? Y eso hay que saber explicarlo, hay que saber explicarlo al cliente. Y hablar en términos de impacto es que es fundamental, porque al final los servicios profesionales, como la consultoría estratégica o muchísimos otros, al final lo que te das cuenta es que, bueno, al final el ejecutivo te lo va a mirar en base a impacto, ¿no? Oye, ¿cuánto me ha costado esta gente? ¿Qué impacto me ha generado en la cuenta de resultados, ¿no? Y o te mueves con unos ratios 5:1, 10:1, o no vas a tener una vida, exitoso, o no vas a ser capaz de perdurar o extender una relación con el cliente, ¿no? Entonces, nosotros siempre, eso es obsesión total por el impacto. En cualquier cliente que llegamos, vale, ¿qué vamos a hacer tal? Oye, ¿y cómo esto va a acabar llegando al EBITDA o al incremento de ingresos? Pero, oye, pues mira, vamos a hacer esto tal y muchas veces hasta construimos árboles de métricas, decir, mira, tocas aquí, esto va a generar una mejora esto tal y esto va a impactar, ¿no? Incluso de cara a empezar a colaborar con nuevos clientes, es que hay que hablar en estos términos, ¿no? No es lo mismo decir, oye, pues yo quiero darte estos datos, decir, oye, mira, te voy a dar una capacidad para mejorar o para reducir tu coste en publicidad un 20% o aumentar el impacto de tu inversión en publicidad un 30%. Yo creo que eso es lo que... Eso, por ejemplo, en consultorías estratégicas está muy establecido. Ujú. Has dicho también que los fondos, lo has dicho así un poco de soslayo, que los fondos se están haciendo dueños y señores de las compañías en este país. ¿Estamos ante una situación de una gestión más impersonal? Sí, sí. Y, o sea, nosotros en el mundo de consultoría estratégica lo que vemos, efectivamente, están habiendo dos grandes cambios. Uno es la llegada de la inteligencia artificial y otro, la mayor presencia desde hace una serie de años de estos fondos de capital que tienen un modus operandi muy establecido. O sea, ellos pues tienen fondos de miles de millones de euros y siempre pues tienen equipos, hacen escaneos de los mercados, compran compañías y el modus operandi es siempre el mismo, ¿no? Oye, ¿cómo este activo que he comprado, como en un periodo, pues en función del fondo, puede ser de 3, 5, 7 años, cómo aumento el EBITDA, a raíz de aumentar el EBITDA, aumento la valoración y doy el pase al siguiente, ¿no? Y es que eso está a la orden del día. Y eso la verdad, a nosotros nos está encantando en consultoría estratégica porque supone un nuevo stream de demanda. O sea, hay muchísimo trabajo del que hacemos ya es con estos fondos, ¿no? Y les ayudamos en esa entrada en las compañías. Siempre en ese modus operandi se crea lo que se llama un plan de creación de valor, que es un despliegue de una serie de palancas en las funciones. Oye, mira, ¿cómo vamos a mejorar esta compañía? Desde el manufacturing, desde las compras, desde la parte comercial, tal. Y se hacen planes con iniciativas, tal, se les apoya, se les acompaña en la transformación, 3, 5 años, y bueno, y la verdad es que cuando miras los números son muy exitosos, o sea, y ganan miles y miles de millones, ¿no? Con estos mejora de las compañías, aumenta el EBITDA y como las valoran a un múltiplo del EBITDA, pues las venden y tal. Entonces, bueno, yo creo que en servicios profesionales son un actor muy relevante, están ganando muchísima relevancia y lo son para todos. O sea, yo creo que todos los que damos servicios profesionales debemos reflexionar cómo hacer un go-to-market a estos nuevos actores, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, que damos un servicio más holístico de mejora de las empresas, pues podemos ir con tal, ¿no? Pero, por ejemplo, una empresa de datos de publicidad tal, pues también se puede acercar a un fondo y decir, oye, déjame ver tu portafolio de 20, 30, 50 compañías y cómo puedo de manera transversal mejorarte este gasto con terceros, que es el gasto publicitario, en todas ellas, ¿no? Y ese es un enfoque que nosotros cuando hemos tenido un tema muy acotado, muy concreto, hemos pensado en abordarles así también. Oye, déjame que con esta temática yo tengo una capacidad, yo tengo una manera de optimizar tu gasto en publicidad o aumentar impacto del gasto en publicidad. Pues déjame que vaya en todas las compañías de tu portfolio y de manera transversal y lo vaya mejorando, ¿no? Y eso nos obliga a entender quiénes son esos fondos, porque cada uno tiene un posicionamiento diferente. Hay unos se posicionan en las infraestructuras, otros en las empresas de consumo, que ahí, por ejemplo, tendréis mucha cabida, ¿no? Otros solo en tecnología e innovación,
otros, bueno, cada uno de ellos tiene un posicionamiento, un propósito del fondo, ¿no? Vosotros al final engancháis también posición en todas las partes de la cadena de valor, ¿no? De principio a Sí, fin. sí. O sea, se estila mucho ahora esta expresión de plan de creación de valor y sí que intentamos, pues de esa manera, ir a darles un servicio más completo. Y cuando lleváis a cabo proyectos de este tipo, ¿os centráis en lo que es más puramente el dato o tenéis en cuenta también otras métricas, más de observación o más? O sea, ahí lo que intentamos es cómo usar el dato para aumentar el impacto, ¿no? Ujú. O sea, cómo hoy día, la verdad es que lo que nosotros vemos es como que hay un mare magnum, un tsunami, ¿no? de empresas con datos, ¿no? Y siempre decimos, oye, el arte es, o a veces decimos, hay muchas compañías que tienen un activo, ¿no? Y buscan el problema, ¿no? Hay mucha gente en busca del problema y lo difícil es saber cuál es el problema, o sea, no dejarse, ¿no? Pues por ejemplo con temas de, por ejemplo, Industria 4.0, que trabajamos mucho en manufacturing, tú ves el ecosistema de empresas que hay de soluciones de Industria 4.0 y es enorme, ¿no? Y cada una, y si hablas con ellas te ponen la cabeza como un bombo, ¿no? Cada una, yo soluciono este problema, yo soluciono. Lo difícil es entender al cliente y decir, ya, pero el problema que tiene es, el que de verdad le duele son estos tres. El que de verdad si lo toca se dispara el EBITDA son estos tres. Y eso es lo que intentamos averiguar o clarificar, ¿no? Pero sí que es verdad que, y si miras consultoría hace 15 años ahora, ha cambiado mucho y el dato pasa a ser fundamental. ¿En qué sentido dices que ha cambiado mucho el papel? O sea, en la forma de hacer los proyectos, en esta forma de ir ahora más en ecosistema, Ujú. con startups o con antiguos ejecutivos, tal, en concreto con startups que te dan datos que te permiten aumentar el impacto o Y hacer. el olfato, el conocimiento y el olfato, ¿no? Que van llevados Sí. muchas veces del consultor, ¿dónde queda? Claro, el olfato puede quedar en seleccionar, ¿no? Por ejemplo, quién es ese partner, ¿no? O ese. Por ejemplo, mira, nosotros trabajamos mucho en compras, ¿no? En ayudar a los departamentos de compras. Hoy día, cualquier empresa industrial española, el 60% de su cuenta de resultados es gasto con terceros, es suministro, ¿no? Tú coges cualquier, pues, los fabricantes de trenes, de automoción, las grandes empresas de defensa, te coges el P&L y son integradores. O sea, ellos lo que hacen es, pues integran un tren o integran un autobús, pero compran en la cadena de suministro. Ya te digo, el 60% de la cuenta de resultados va a proveedores, les compra sistemas y ellos los integran, ¿no? Entonces ahí, cuando tú les conoces bien, dices, oye, hoy día hay como 1000 startups diciendo, oye, podemos optimizar el proceso de compras, ¿no? Pues mira, pues hay una pues que pues a golpe de clic te da un overview cojonudo del mercado proveedor de ruedas o del mercado proveedor de ejes de tractor, ¿no? Bueno, pues eso es una solución, ¿no? Ujú. Hay otra que es, pues que son una solución que te coge el plano de ingeniería y te propone ideas para retar al ingeniero para comprar más barato. Pero hay otra que te hace procesos de compra automático, ¿no? O sea, que directamente es capaz son soluciones de inteligencia artificial que son capaces de gestionar un proceso de compra extremo a extremo. Tú le das el plano, le das los proveedores y empieza ella a enviar mails, la herramienta sola, enviar mails dirigidos, tal, pone las fechas, recibe las ofertas, las analiza y al proceso. Bueno, pues eso es un filón. ¿Por qué? Porque esa solución, de todo, que podría haber dicho más de 100 soluciones a lo largo del proceso de compras, cuando tú entiendes a ese cliente y dices, mira, es que tienen la cola de gasto, que es claro, lo importante lo compran bien, pero luego está el menudeo, las cosas Ya. pequeñas que lo tienen desatendido, suele ser gasto huérfano y esta herramienta da en el clavo ahí. Porque la pones, es gasto muy fragmentado, que no puedes poner a una persona a gestionarlo porque pero claro, metes una herramienta que te gestiona todo lo que se llama la cola del gasto y claro, ahí le pegas, O un le das subidón donde de verdad y además necesita. vas a la parte de abajo de la Y cuenta de vas pérdidas y directo al ganancias, que es EBITDA. la que Claro. mola. Entonces yo creo que ese arte de entender muy bien al cliente, de estar cerca de él, de toda la posibilidad de soluciones, es decir, sí, hay 100, pero esas tres son las buenas. ¿Tú eres de los de dato mata relato o relato mata dato? A ver cómo es esa teoría. Dato mata relato o relato mata dato. Esto va de Vale. cómo cuentas las cosas
Sí, ¿O esto va de cómo demuestran las cosas? Porque claro, por un lado, vosotros, oye, te casas con la EBITDA, eso es un número, ahí hay poca sí, interpretación, sí, 1 es 1, 2 es sí, 2, pero por otro lado has de hacer un trabajo de convencer, de analizar, de convencer, de pintar, de claro, estrategia, que está en el ámbito más del relato. Evidentemente claro. uno llama al otro y el otro llama al uno. Nosotros lo que vemos es que las grandes transformaciones en nuestro sector y en general en servicios profesionales empiezan por el relato. O sea, tienen que venir de arriba abajo y luego los reconstruyes con el dato. O sea, pero la manera de aproximarte normalmente, por lo menos lo que a lo mejor estoy metiendo mucha grasa, pero a lo que nosotros nos dedicamos, tú te acercas a un directivo tal y ahí se arranca con un relato. Es decir, oye, mira, yo en el próximo ciclo estratégico de 5 años, yo quiero pues disparar el EBITDA un 40% tal. No sé. Y luego ya dice, bueno, ahora construye el dato, ¿no? Y empieza desde... Pero el primer enfoque es lo que decimos que es top-down, que viene de arriba abajo y luego ya bottom-up lo reconstruyes con el dato. Dato reconstruye relato. El dato La reconstruye. nueva. Primero relato y luego dato Eso reconstruye. está bien, eso está Relato. bien. Pero bueno, así lo vemos. Pues vamos a bajar un poco, si queréis ahora hablar más de lo que es el sector publicitario. Así que Luis, tú que estás en contacto pues precisamente con las direcciones, con los CEOs y demás, ¿cómo ves tú, cómo abrazan el papel de la publicidad dentro de la organización? Vale, pues a ver, yo lo que, claro, yo el mundo publicitario he tenido menos exposición a este mundo, ¿no? Pero he tenido exposición, lo que he tenido mucha exposición es al gasto con terceros de las compañías, ¿no? Ujú. Yo he trabajado mucho en ayudar a organizaciones a optimizar ese gasto con terceros, siendo uno de ellos el de la publicidad, ¿no? Y lo que sí conozco es cómo ellos están transformando sus departamentos de compras, que al final son los que contratan ese gasto publicitario, ¿no? Y lo que sí que vemos y trabajamos con ellos, hay una... nosotros vemos mucha oportunidad y vemos una tendencia en la profesionalización de los grandes departamentos de compras, que en este caso comprarían el servicio publicitario, ¿no? Y vemos históricamente lo que ha habido es un comprador de servicios publicitarios muy transaccional, de servicios publicitarios y de otras categorías de compras, ¿no? Pero muy transaccional, que básicamente lo que hacen es reciben una especificación, sacan una licitación, comparan y cogen el más barato, ¿no? Que eso Ujú. es una compra muy transaccional y no es hoy día lo que necesita una organización, ¿no? Hoy día lo que se busca es un comprador para grandes empresas que tienen, pues por ejemplo en este caso, un gasto muy considerable en publicidad, pues lo que hace falta es un comprador pues, estratégico, que significa, oye, que entiende el mercado proveedor de servicios publicitarios, quiénes son los actores, cuál es la propuesta de valor de cada uno, quién es quién en cada una de esas compañías, ¿no? Que entiende muy bien la necesidad de su organización en publicidad y que aunque sea comprador es capaz de retar al que la pide, al departamento de marketing tal, oye, quiero una campaña de tal, que conozca también el gasto publicitario o la publicidad, que sea capaz de retarle y decir, oye, ¿por qué lo especificas así? Esto lo hace mucho más caro, esto tal, ¿no? Y es capaz de hacer ese reto, ¿no? Y luego que el proceso ya contractual y de la gestión de la compra, eso está completamente automatizado, si se puede a un centro de servicios compartidos y tal, ¿no? Yo creo que en el tema de gasto publicitario o de consumo publicitario, lo que se va a ver más y más es que grandes compañías de este país, las IBEX 35, pues os vais a encontrar a compradores cada vez más, o deberíais encontrar Ujú. compañeros más sofisticados, pues eso, que conocen el mercado proveedor, los actores, las capacidades, y luego también que tienen un rango de estrategias para negociar muy amplio, muy, muy amplio. O sea, nosotros, por ejemplo, una de las metodologías que tenemos, de las que estamos muy orgullosos, la llamamos un tablero de ajedrez con 64 estrategias de compras y la verdad es que encaja mucho con porque muchas veces lo que te encuentras es que el que compra servicios publicitarios o cualquier categoría, que se compran siempre igual, ¿no? Oye, saco la licitación y al más barato. Pero es que hay 64 maneras de abordar un proveedor, 64 posibles estrategias, ¿no? Desde temas de retar la especificación o temas de alianzas o acuerdos marco. Oye, pues ¿qué pasa si hago un acuerdo marco contigo a 5 años y me das servicios en exclusiva? Bueno, hay muchísimas maneras de abordar, ¿no? Y lo que nosotros trabajamos con las grandes compañías en asegurar que esos compradores cada vez son más sofisticados, son más estratégicos y saben sacar más partido al tema del gasto publicitario. Lo que pasa es que aquí también se abren un montón de aristas, ¿no?
históricamente, oye, grandes corporaciones trabajan con sus agencias de medios que les aportan cierto valor, cogen volumen y de repente, probablemente porque algún consultor les ha Sí. dicho que, oye, recogen los caballos y dicen, no, no, espera, vamos a contratar gente dentro, vas a quitarnos la intermediación, vamos a Claro, optimizar el gasto. Pasan unos años, vuelven a sacar el lo servicio. vuelve, sí, que internalizan, ¿no? O sea, como internalizan el gasto, que es una estrategia Mm. también O de sea, por compra. eso también un poco tu percepción con direcciones generales, ¿no? Con altos ejecutivos, ellos cómo vislumbran todo el ámbito de la inversión publicitaria. ¿La ven un peaje? ¿Lo ven necesario? ¿Lo ven una fortaleza? ¿Lo ven una debilidad? ¿Lo ven un gasto? ¿Lo ven una Mm. inversión? Claro, yo creo que claramente, o sea, en muchísimos en sectores de consumo y tal, se percibe claramente como una inversión, ¿no? Y claramente incluso tantos directivos estarían dispuestos a gastar más si eres capaz de demostrarle que el retorno es mayor. Pero al final viven en Sí, una pero dicotomía. no que ahí te corte, porque es Sí, que cuando conforme hablaba estaba pensando, no es que es una compra transaccional, hay 64 estrategias, vale, pero al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ya, porque el retorno lo vas a ver en el EBITDA, pero en claro, cambio la publicidad te debe construir la marca. claro, Entonces hay un círculo ahí un sí, tanto vicioso de, oye, tengo que invertir para construir marca y posicionarme, sí, pero a la vez si no encuentro algo directo en el EBITDA, y eso es día a día, claro, el EBITDA no tiene claro, paciencia. claro. Entonces, claro, ¿cómo casamos? Claro, eso, un buen departamento de compras, un departamento de compra, un comprador sofisticado, o lo que hemos visto en organizaciones muy avanzadas, utiliza una métrica, la llaman el ROSMA, que suena una palabra rarísima, pero es sencillísima, es cuánto me cuesta a mí mi departamento de compras. O sea, si yo soy el director general, cuánto me cuesta el grupo ese que está ahí de 20 compradores, tal, en sistemas, en sus salarios y tal, y cuánto me devuelven, ya sea en top line, en ingresos adicionales o en reducción de costes, ¿no? Y lo miran así. O sea, y nosotros, por ejemplo, en Kearney tenemos, todos los años hacemos un estudio con 600 compañías y les medimos esa métrica. Y es increíble. Oye, y el departamento, y les preguntamos a los departamentos de compra, oye, ¿cuánto cuesta esta función? ¿Cuánto le está costando a la cuenta de resultados? ¿Y qué está retornando, no? Y la función de compras históricamente se la ha visto como un que únicamente es capaz de reducir costes, pero un buen director de compras debe ser capaz de convencer a una organización, oye, yo soy capaz también de actuar en el top line, en los ingresos, ¿no? Por ejemplo, en la categoría de gasto publicitario. O soy también capaz de, luego compras puede apoyar mucho también en temas de resiliencia de suministro, de temas de diversidad que están ahora muy de moda, mete en temas de ESG, de sostenibilidad. No es que yo miro que mis proveedores sean sostenibles y contribuyo a que en la memoria anual podamos decir qué tal. O sea, compras puede aportar de muchas maneras a una organización, más allá de la reducción de costes. Y, por ejemplo, el gasto publicitario es una categoría que efectivamente, si bien hecha, puede impactar. Es un ejemplo clarísimo de cómo puede impactar el top line, ¿no? La dirección general está habituada y ve con buenos ojos invertir en conocimiento. Sí, en largo plazo sí. Es verdad, es verdad que, a ver, va por barrios. Un ejemplo concreto, los famosos fondos de los que hablamos antes, tienen unas ventanas de actuación de 5 años y son muy... O sea, si me hablas de conocimiento que va a redundar en 7, pues salvo, utilizan una expresión, dice, salvo que yo sea capaz de meterlo en el equity story, que es que el discurso que voy a dar cuando a los 5 años, cuando venda la compañía, ese conocimiento sea capaz de decir de manera cualitativa que va a generar tanto impacto y que el otro se lo crea, pues no lo van a querer. No lo van a querer. O sea, a lo mejor los fondos son un poco más cortoplacistas, pero bueno, en principio yo creo que una compañía que no que tenga tanta presión de estos fondos y que pues que tenga un director general que sea bueno, pues más largo placista, más de construcción de capacidades, yo creo que sí, ¿no? Y sí que ¿Dirías que son reticentes a ciertos tipos de cambios o por lo general se suelen abrazar bien? mm, o sea, siempre y cuando yo creo que un cambio que el que lo propone lo sepa ligar a impacto, eso se va a abrazar mucho mejor, ¿no? O sea, hoy día hay tantas propuestas de cambio, pero el que sea capaz de proponer hoy un cambio y sea capaz de traducir el impacto a una cuenta de resultados, ese es el lenguaje que van a hablar ellos. ¿Ves la llegada de la IA como algo apocalíptico para las compañías? O sea, es verdad, recuerda pues, a como unos prehistóricos en una cueva viendo el fuego, ¿no? Que yo creo que estamos todos acercándonos a ella, viéndolo. Yo creo que
nosotros lo que a nuestro sector le afecta una barbaridad, una barbaridad. Creemos que puede ser realmente diferencial si lo conectamos a nuestros datos. O sea, si esa inteligencia artificial somos capaces de conectarla a nuestro repositorio de proyectos de más de 100 años de historia que tenemos o todos los datos con los que contamos, nos puede ayudar muchísimo. Vemos que nos va a obligar a redefinir roles. Por ejemplo, nosotros el rol más junior que tenemos es el analista, que llamamos, que es los más jóvenes en nuestros equipos que trabajan con los datos tal. Creemos que va a redefinir ese rol porque hoy día lo cambia muchísimo. Y bueno, nuestro negocio lo cambia mucho. Estamos ayudando también a los clientes en entender cómo les cambia a ellos y cómo pueden abrazar ese cambio. Vemos un reto muy fuerte en las personas. Cómo metes todo eso en una organización donde la realidad es que a lo mejor hay una persona de 55 años que su agenda, pues es que está a otras cosas, ¿no? ¿Cómo le cambias tanto, ¿no? Entonces eso yo creo implica crear nuevas capacidades, mucha formación, vemos muchísima necesidad de formación y bueno, y vemos que la IA no es nada sin el dato y sin el dato de calidad y sin el dato tuyo, porque si el dato no es tuyo, tu competidor va a tener lo mismo. Entonces, yo creo que tener datos tuyos de tu compañía concreta, o sea, yo pues, si fuese a una organización lo que le recomendaría es, oye, definitivamente invierte en IA a largo plazo, invierte en crear una nueva capacidad en tu organización, invierte en formar a tus empleados, invierte en el dato, que sea de calidad y rompe los silos, porque el problema del dato es que muchas veces las organizaciones está muy fragmentado. Y lo que vemos, compañías como Sein, que de verdad están sacando oro de la inteligencia artificial, está en transversalizar ese dato. Que el dato sea bueno, que sea de calidad y que sea transversal, ¿no? Y ahí es cuando de verdad mueves la aguja. Vemos también mucha compañía que aborda la inteligencia artificial, pues llega, por ejemplo, el departamento de ventas o el comercial. ¿Cómo meto IA en mi proceso, no? Se utiliza mucho la expresión del caso de uso. El caso de uso de tal, pues por ejemplo, el otro día me hablaban de pues un CRM que se conecta a tus llamadas con los clientes y te rellena automáticamente los campos, ¿no? Bueno, son casos de uso aislados, ¿no? Pero donde de verdad creemos que la IA mueve la aguja es en casos más transversales entre funciones y cuando usa datos que conectan a todos, ¿no? Que tengo entendido, por ejemplo, esta compañía que está revolucionando tanto el mundo de la moda de Shein, que lo hacen completamente, ¿no? Que de verdad tienen utilizan datos de social media, y lo conectan con datos de inventarios que tienen en datos que está mirando el cliente y cuando conectan eso todo eso y meten la inteligencia artificial encima de manera transversal, ahí es cuando de verdad se comen el mercado, ¿no? Otro guante que voy a recoger, pues lo acabas de decir, y era otro tema que quería tocar. Sabes y conoces bien nuestra solución Ropo, Sí, de unir el ámbito digital y el sí, físico, todo con nuestros datos, ¿no? O sea, sí. me está gustando escucharte porque estás hablando del Ropo sin Estaba hablar del Ropo. O escribiendo. sea, me parece que lo habíamos preparado justo antes. Entonces, ¿cómo unir esa? Claro, es que es la vida digital ahora, ¿no? Claro. El famoso mito de Cyborg, que es la extensión, ¿no? El teléfono es una extensión de nuestro propio cuerpo y cómo ha cambiado todos nuestros hábitos de consumo, toda nuestra cultura y cómo va a seguir modificándolo de aquí al futuro. Entonces, ¿cómo unir el reto de las compañías para poder dar forma a sus servicios, a sus productos, Claro. mapear sus públicos, Sí, segmentar los públicos, todo el sistema de pricing, la claro. logística incluso, ¿no? Entonces, la capacidad de unir el mundo digital y el mundo físico con único identificador en un mismo punto, ¿no? Yo solo veo un filón. O sea, yo esto de Ropo que vinisteis a Kearney, que lo contasteis y que gustó mucho, yo de verdad, yo lo veo un filón. ¿Y por qué me gusta? Porque, bueno, el tema de unir el mundo físico y digital, eso ha sido un reto durante años en todas las compañías de consumo. Y bueno, entonces ahí lo conseguís, pero encima yo creo que lo percibo como un dato de calidad, ¿no? Con un tamaño muestral muy, muy fuerte y que ese dato, o sea, yo lo donde le veo potencial es si una compañía coge ese dato de sus clientes, en el cómo se mueve en el mundo físico, cómo se mueve en el mundo digital, coge ese dato y se lo mete en un data lake
y lo junta con datos de sus inventarios, con datos de su capacidad de fabricación, con datos de los precios, y sobre esa capa ya ahí le mete la inteligencia artificial. Ahí es cuando mueve la aguja. Eso sería fantástico. Eso. Suena poesía. No, o sea, es un poco la línea que nosotros hemos adquirido en la compañía y a lo que empujamos Claro. también a Pero nuestros clientes. vosotros ahí roto un silo gordo, ¿no? Y ahora, si claro, ya nos queda, vosotros no podéis romper el silo pues con información de otras organizaciones, Claro. pero ya ese le toca a la organización, ¿no? Que lo puede hacer con este data lake que menciono, ¿no? Y ya conecta a todos No, los... pero lo decías un poco antes, también estamos en el ámbito de las resistencias. Al final es, oye, Sí, esto viene. Nosotros hablamos mucho también del concepto tsunami, pero no es el tsunami este de ola gigante, sino el tsunami de olita que va llegando y de repente no te has dado cuenta y claro, está todo devastado, y la inteligencia artificial es esto, ¿no? Entonces, sí, bueno, lo va a devastar todo, entonces hay que cambiar. Y las organizaciones se resisten, ¿no? Y a sí, compartir datos, por mucho que sí, expliques, oye, que es un entorno privado, siempre sí, está ese miedo de dónde estoy exponiendo esto, con quién lo sí, estoy compartiendo, si lo estás usando con un tercero, ¿no? claro, Entonces, evangelizar también de alguna manera en que haya esa confianza y que la gente vaya montando este tipo de modelos y sistemas donde combinas el dato cualitativo que te puede dar un externo de la sociedad sí, cruzándolo con todos tus datos propios que estás generando claro. de compra, de venta, de precio, ¿no? Pues Totalmente, ahí coincido totalmente. contigo. O sea, hay tanta gente haciendo resistencia pasiva detrás de los temas de confidencialidad, porque es tan fácil, ¿no? Oye, porque es una reacción humana, ¿no? Y dice, ojo, Ya. esto tal. Pues es que una persona que tiene 55 años trabaja en una organización, si es que está a otra cosa, está pues a los hijos o pues a otros temas o a qué voy a sus problemas familiares, lo que sea. Y claro, le viene todo esto y dice, "Puf". Claro, el tema de la confidencialidad es que es una excusa Ya, buenísima y frena tanto, de todos modos, al final es que es lo que decimos siempre, o sea, o espabilamos o nos espabilan. tal cual. O sea, que allá cada uno. Yo creo que el tema, joder, hoy día ves unos modelos de negocio de compañías, John Deere lo hace también espectacular, Sein lo hace, les vuelvo a mencionar, Mm. pero que es que, de verdad, es Estás que en no, no, preventa con no, 6, ¿no? es que no, o es que ves unas cosas que dices, joder, o espabilas o lo tienes muy, muy complicado, ¿no? Y bueno, va a haber, esto yo creo que hay un debate de trasfondo, ¿no? Que no creo que aquí sea el tema, ¿no? Pues de la competitividad de Europa, de las compañías, pues por ejemplo, españolas, ¿no? De lo que viene, ¿no? Joder, lo que supone todo esto, pues ahora lo que se está hablando tanto, el gasto que si nos obligan a gastar un 5% en defensa, que no nos Mm. damos cuenta de las implicaciones que eso va a tener, ¿eh? Para todo. O sea, es que es un dineral que se desvía de otras partidas presupuestarias al gasto en defensa, que todo eso va a impactar en todos nosotros en impuestos o en necesidad de espabilar y ser todavía más competitivos. Y o se abraza esto o bueno, no, yo creo que no hay mucho futuro para una compañía que no tal, ¿no? Es verdad, las startups o las empresas pequeñas son mucho más ágiles. Nosotros vemos también, observación que hacemos, siempre vemos que la innovación ocurre de verdad en las empresas pequeñas, que los grandes elefantes les cuesta Mm. una barbaridad, y no quiero poner nombres, pero les cuesta muchísimo innovar y que la innovación está ocurriendo en pequeñas empresas. Luego, y tienes sectores, dos tipos de sectores, ¿no? Hay sectores que innovan y otros que integran la innovación de otros en sus productos y servicios, ¿no? eh, los sectores que innovan, pues por ejemplo la defensa o el sector farmacéutico, por ejemplo en defensa tú ves las tecnologías que están definiendo el futuro de la defensa, es que es ciencia ficción, ¿eh? La cuántica, la energía dirigida, la microelectrónica encapsulada, o sea, son unas cosas que son fascinantes, pero y luego hay otros sectores que esperan a que todo eso se desarrolle para meterlo en sus productos y servicios, ¿no? Pero en esos casos La de... publicidad. la- Históricamente adquiere claro, muchas cosas a mirar de defensa a las claro. décadas, pero Pero claro, pues fíjate, vosotros lo que habéis hecho, esta innovación de la conexión entre el mundo físico y digital ha tenido lugar en una empresa de menor tamaño y ahora otras grandes lo meterán en sus servicios, ¿no? ¿Y a qué crees que se debe eso? Que las grandes que igual tienen más capital y más todo Sí. sean precisamente las más reticentes. Sí, yo creo que la parte de gestión del cambio es que es brutal. La parte de personas, la dimensión de personas es que es muy importante. Y la adopción digital yo creo que la frena mucho y la ralentiza mucho.
Te voy a O hacer sea, una pregunta para que te luzcas, Luis. a ver. Estás de regalos. ¿Cómo hace Kearney para generar certeza y confianza en sus clientes? A ver, pues nosotros tenemos en consultoría tenemos nuestro proceso, o sea, la forma de hacer consultoría, ¿no? Y es un proceso que además formamos mucho a nuestros consultores desde que se unen de jóvenes tal, y hay una parte de ese proceso es el de convencimiento. Y eso es muy en base a datos, ¿no? Nosotros siempre en cualquier proyecto, por ejemplo en un plan estratégico, pues oye, pues siempre se empieza con unas hipótesis, ¿no? Y unas hipótesis que puede tener el CEO, que pueden tener expertos, que pueden tener los consultores, pero luego hay una necesidad de soportar eso y de soportar con datos, ¿no? Y de, oye, pues no sé, pues te pongo un ejemplo. Oye, hay un potencial latente en este canal, tal, ¿no? Pues eso es una hipótesis, ¿no? Pero luego hace falta hacer unos análisis que lo soporten y siempre en nuestro proceso, siempre hay un... Todo eso está... Es una parte clave, ¿no? Y que es fundamental en convencer, ¿no? Nosotros siempre decimos una capacidad fundamental en consultoría y en servicios profesionales es convencer, es la capacidad de convencer, que es muy importante y ahí bueno, pues tiramos mucho de dato y de capacidad analítica. O sea, de qué análisis exacto te confirma esta hipótesis. No el dato no siempre te lo confirma, el dato es un input, pero luego qué buen análisis te va a permitir, oye, confirmar de manera contundente, oye, esto es así. Oye, en este canal efectivamente hay un potencial latente, ¿no? Que análisis fino te lo deja sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, todo eso, nosotros en el día a día, nuestros equipos están haciendo eso una y otra vez, una y otra vez. Oye, confirmando hipótesis o descartándolas. Para eso siempre hace falta el dato, ¿no? ¿Y qué tendencias crees que va a haber un poco así a nivel global, tanto económicamente, sociopolíticamente, en las próximas décadas? ¿Qué observas? A ver, yo veo, yo creo que hay una tendencia por la que apuesto, que es el proteccionismo. O sea, apuesto que va a ocurrir, no Ujú. digo que me guste o que no, no me meto en esos jardines, pero veo cada vez más proteccionismo, más voluntad de los gobiernos en la soberanía a ciertos sectores que les lleva a querer desarrollarlas en casa y tal, y eso, requerimientos locales y Mm. tal. O sea, más recelo de comprar a otros, cada vez más sectores se ven como estratégicos. Yo creo que eso va a impactar mucho en la economía. Eso es una tendencia, claro. Veo una cosa muy puñetera, que es la incertidumbre, que eso machaca la actividad económica y la actividad industrial. O sea, la incertidumbre está disparada. O sea, hoy día es que nos estamos todos pendientes de ver qué dice Trump, ¿no? Y cómo, porque es que de verdad mueve sectores. O sea, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en temas de wind, de viento, Ujú. y es que están todos pendientes de qué pasa, qué dice. Porque es que y es que no es esperar a que lo diga, pero es que lo dice, pero es que a los 4 días te los Ya, cambia. ya hice lo contrario, Y ya. la incertidumbre es fatal para la economía porque, por ejemplo, y lo vuelvo a conectar, por conectar los puntos con el tema de los fondos. Estos fondos que tienen lo que llaman pólvora, que son los 7.000 millones, 70.000 millones que tienen para invertir, el momento que hay incertidumbre, agarran el dinero y se retiran. Dice, yo no me fío. Ellos siempre hacen una valoración. Ellos siempre que compran una compañía hacen una valoración. ¿Cómo valoras hoy día una operación en China? Ya. Si no sabes, ¿cómo la haces cómo valoras esa actividad? Si no sabes cómo que si le van a meter arancel, si no, va a poder vender a este país, si no. Entonces, claro, las valoraciones se tambalean y dices, entonces los fondos frenan, dices, yo no invierto, frenan la actividad, nosotros que trabajamos con los fondos ya no trabajamos, los servicios profesionales. Entonces, bueno, a modo de resumen, yo creo que en los próximos años o tendencias va a haber la incertidumbre se dispara, o sea, el mundo tan que tenemos es como hay una sensación de Mm. vulnerabilidad, de que se puede romper en cualquier momento y mucha incertidumbre en la actividad. Yo creo un mayor proteccionismo que también va a afectar. Pues, por ejemplo, un ejemplo concreto en España. Esto que nos están diciendo de invertir el 5% en defensa es gastarnos 53.000 millones de euros en defensa cada año, ¿vale? Pero es que nosotros el año pasado nos gastamos 10.000, es gastarte 5 veces más. Pero dices, vale, ¿cómo me gasto 53.000? Es que no puedes. Mm. O sea, no hay empresas, no hay cadena de Ya. suministro para gastarlo. Si la más grande son 4.000 millones y la siguiente 2.000, o sea, no puedes, ¿no? Entonces, eso al final es una medida de proteccionismo que dices, oye, hay que gastarse eso, yo lo quiero gastar en empresas de mi país, pero no puedo. Entonces va a haber mucha
necesidad de desarrollar industria pues para abastecer eso, ¿no? O servicios profesionales para abastecer a todo eso, ¿no? Pues para cerrar, Luis, porque se nos acaba ya el tiempo, aunque estemos aquí súper a gusto, cuéntanos cuál es el mensaje que te gustaría que se quedase la audiencia. O sea, yo creo que a ver, y conectándolo con una tercera irrupción, y ya, Ujú. porque ese sería el mensaje, que es el de la llegada de la inteligencia artificial, pero que inteligencia artificial, nosotros no digamos, o sea, nosotros para nada somos pioneros ni tal, pero creemos que la tecnología está, que el reto está en los datos y las personas. Que ese es lo que de verdad puede hacer destapar el verdadero valor. Yo creo que ese es un mensaje que nosotros, la exposición que estamos teniendo a clientes y empezamos a trastear con ella, vemos bueno, que el reto está en tener dato de calidad lo más transversalizado posible y luego un reto enorme en las personas, en la gestión del cambio, en la capacitación, en la formación, para que eso de verdad permee en las organizaciones y se utilice. Yo creo que eso es una cosa, si puedo aportar, que creo que vemos que es bastante reciente para nosotros. No sé si a lo mejor ya lo habíais visto, pero lo vemos muy evidente a día de hoy. Pues muchísimas gracias, Luis, por compartir este rato con nosotros. Nos Muy quedamos bien. con ideas clave, como estas últimas que acabas de decir, con la importancia de conocer también a nuestro consumidor, relacionarlo con el contexto. Y pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos acompañáis en este episodio y nos vemos en el siguiente.